Ok. Bueno, entonces tenemos que calcular la fuerza resultante sobre este elemento mecánico. Hay tres fuerzas aplicándose sobre ella. Asignamos que este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C. Hacemos nuestra tablita para poder colocar nuestros resultados y y poder hacer la suma, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que para calcular componentes en el eje X, porque para hacer la suma de los vectores hay que calcular las componentes, y para calcular componentes en el eje X se usa la fórmula del vector multiplicado por el coseno del ángulo, el ángulo polar, que no se nos olvide. Y para calcular componentes en el eje Y es igual al vector por el seno del ángulo, también el ángulo polar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Hasta ahí todo bien. Bueno, como todo está mostrado allí, no hay ningún inconveniente. Aquí sería 80 por el coseno de ¿cuánto? Para el vector A. De 40 grados. Correcto. Y para Y sería 80 por el seno de 40. Entonces, operamos esas cantidades. ¿Y cómo nos daría? A mí me da 61.28. Correcto, 61.28. Bueno, aquí arribita vamos a decir que esta tabla, vamos a especificar que esa tabla está dada en newtons. O sea que los resultados que yo voy a obtener ahí son newtons, ¿de acuerdo? Newtons. Muy bien. Profe, ahí no es 61.28. Vamos a ver, 80 coseno Sí, profe, de... 61. Ahí sí, perdón, es 61. Gracias por la aclaración. Entonces, aquí vamos a poner 61. ¿Y 80 seno 40? 51.42. Correcto, 51.42. Listo, ya calculamos eso. Ahora calculemos los componentes del vector B, que sería 120 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? No, es el ángulo polar. Sería 70, ¿verdad, profe? Correcto, 70 grados. 70 grados, correcto. Siempre hay que tener cuidado con el ángulo, ¿no? Ahí se muestra, ¿no? Todos. El ángulo del A, pues era ese no había problema. Ahí no hay problema. Pero el ángulo del B es este, que sería la suma de 40 con 30 según la gráfica, ¿verdad? Por eso es 70. Sí, profe. Entonces quedaría 120 por el seno de 70. Listo, ¿cuánto dan esos resultados? Los dos dan positivos también, porque 41.04. bueno, vamos a dejar 0,4. ¿Y el otro? 112.76. 112.76. 112.76. Listo. ¿Hasta allí nadie se ha perdido? No, profe. Bueno. No, profe, hasta ahí no. Bueno, y entonces el vector C, que sería 150 newtons. 150 newtons por el coseno de su ángulo polar. Ahí sí el ángulo polar, pues no se logra ver. Yo quiero este ángulo. Este es este. ¿Cuánto vale ese ángulo? 145. Muy bien. 145. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces sería 150 coseno 145 y 150 seno de 145. ¿Cuánto tendríamos ahí de resultados? El primero tendría que ser negativo. Menos 122. Negativo 122,87. 122,87. Ajá. ¿Y el otro? 86.0. Sería 83.17. Ok. ¿A todos les quedó eso? Sí, profe. Creo que alguien me escribió ahí al chat o algo. ¿Alguien levantó la mano? Ahí dice René que se le Fue perdió René que salirse un rato. Que salió un rato. No, que ya va a venir. Ah.
Y bajar la reunión, pues. Ok, pero que no se me escape, ¿no? Porque no, después ya no entiende esto. Diga. A mí me dio 86.04. 86, bueno, rectifiquemos todos, por favor. 150 por Profe, es 83. seno de 145. Es 86. Es 86. Sí, Sí. 86. Punto 04, correcto. Ese 04 se ve muy pequeño, en realidad podríamos dejarlo como 86, pero vamos a dejarlo como 86.04. Listo. 036, el 6 aproxima al 3 a 4 y entonces ahí estamos. Listo, ya calculé componentes. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, por ejemplo, al colocarlos en la tabla, por ejemplo, ahí el C, que supuestamente ahí estaban 35 grados, siempre se calculan del eje X, ¿verdad? Por eso fueron 145. Ujú, siempre el ángulo polar. Ajá. Y el ángulo polar siempre va desde el eje X para acá. Ah, ya. Está bien, profe. Ujú. Gracias. Espero que ya hayan visto, todos ya hayan visto el video que les había recomendado la vez pasada, ¿no? Sobre Sí, profe. componentes de un vector. ¿Todos lograron Como ver? dice, profe. Les decía de que espero Yo de sí que lo vi, profe. espero de que ya hayan visto el video donde se habla sobre las componentes rectangulares de un vector, que era la tarea. Así yo lo terminé de ver ayer, profe. Muy bien, sí, Nomás terminaron las cosas. sí, porque eso es importantísimo para entender qué se está haciendo acá, ¿no? Bueno, entonces ahora calculemos los componentes resultantes. La suma de esto, ¿cuánto quedaría? Quedaría. Ay, espera. Ya había hecho. 6128 más 4104. Queda menos 20.55. Ok. Queda menos 20. Ya regresé, profe. Muy bien. Queda menos 20.55, ¿no? De el lado X y del lado Y. 250.22. Wow. Va a quedar un ángulo muy pequeño. 250.22. ¿Me confirman ese dato? ¿Me rectifican todos, por favor? Profe, a mí no me sale así. 51.42, 112.76 más 86.04. 250.22, sí, así sale. Ah, sí. Ujú. Sí, así sale. 250.22. Bueno, ahí están las componentes del vector resultante entonces. ¿Sí? Entonces habíamos comentado de que la respuesta puede quedar así. La respuesta, el vector resultante, es menos 20.55, 250.22. ¿Qué? Newtons. Esta sería una respuesta correcta, ¿verdad? Esta no hay inconveniente con que dejemos la respuesta así. Pero también tenemos que dejarlo en su forma polar. ¿De acuerdo? Profe, y siempre tenemos que hacer la respuesta polar. Sí. Por favor. Ujú. Entonces, calculemos la resultante como módulo. Entonces ya sabemos de que la fórmula sería que R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. ¿Verdad que sí? Esa era la fórmula, ¿no? Sí, profe, esa es la fórmula. Bueno, entonces sustituyamos valores. Rx vale 20.55, que no necesito ponerle el signo, porque al elevarlo al cuadrado, pues se vuelve positivo. No hay problema. Entonces, 250 es el otro componente, punto 22, también elevado Al cuadrado. al cuadrado. Entonces, si efectuamos esas operaciones en nuestra calculadora, ¿con cuánto nos deja R? 249.37. No puede ser menor, tiene que ser mayor a 250. 251, mami, profe. Sí, 200, 206. 251.06. Era ese, no sé por qué.
Hay que tener cuidado. Tiene que ser Pero más... mire, ahí sí, eso ya probé esto. Aquí sí importa lo de los signos porque lo puse negativo y por eso me salió esa respuesta. Porque el signo negativo lo está dejando afuera. O sea, si va a usar el signo negativo, tendría que hacerlo así. No, yo lo Así. utilicé adentro de la raíz. No, no, ¿Me no. parece? No, no, no. Dentro de la potencia. Porque la potencia tendría que alterar al signo. O sea, lo tendría que usar dentro de paréntesis. Así. Porque si lo deja fuera, lo está dejando fuera de la potencia. Tiene que dejarlo dentro de paréntesis. ¿Me explico? Ajá, para eso mejor le quito los signos, Sí, ¿verdad? sí, para no complicarse la vida. Si le va a poner signos en la calculadora, usted tiene que escribir esto. Menos 20.55 al cuadrado para que el signo, para que la potencia afecte a toda la cantidad. Pero si lo deja así, el cuadrado solo le va a afectar al número, no le afecta al signo. Y el signo es parte del número, entonces hay problemas ahí. Es mejor dejarlo positivo. Sí, para no complicarse la vida. En este caso, para el uso pitagórico, pues casi que el signo nunca va a importar porque siempre al cuadrado, como siempre se va a elevar al cuadrado, siempre va a ser positivo. A menos de que la fórmula sea una resta, eso sí sería otra cosa. Pero aquí en esta fórmula siempre es una suma. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí se entiende que quedó 251.06 newtons. Y profe, está ahí se Sí. entiende Bueno, y entonces nos hace falta una cosa más. calcular el ángulo. Correcto, vamos a calcular el ángulo. El ángulo dice que es igual a la tangente inversa del componente vertical, que es RY, sobre el componente horizontal, que es RX. Entonces, esto me quedaría tangente inversa de RY, que tampoco me interesa el signo, porque lo voy a hacer con deducción gráfica, a 250/22. Ha de ser un ángulo muy grande. Bueno, cerca de 90. 20/55. ¿Cuánto haría ese ángulo? Profe, a mí me quedó. Profe, a mí me quedó 4.70. No. Es 85.30 grados. Te lo hizo al revés. Profe, a mí me Y quedó. profe, 85.30, ¿verdad? Ujú. Porque yo lo puse al revés y como el mayor tiene que ir arriba, obviamente. Mm. Pero yo lo puse al revés. No, no es que el mayor quede arriba, sino el componente vertical es el que queda arriba. O sea, si el componente vertical es un valor pequeño, pues el pequeño quedaría arriba, ¿no? Sino que hay que tener cuidado con eso. Siempre que el vertical va arriba, entonces, porque Ujú. el vertical sería Y. Correcto. Ajá, ajá. Ah, ya. Está bien. Ajá. ¿Alguna otra duda ahí, muchachos? Profe, ¿No? Bueno. Entonces la respuesta, ¿cómo puede quedar? El vector resultante... Por ahí no hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, el vector resultante ¿a qué es igual? Es igual a 251.06 newtons. Bueno, pero hay un problema, el ángulo, ese ángulo, ¿de dónde a dónde es ese ángulo? Entonces, para ello voy a referirme a una gráfica. Y voy a aprovechar esta misma gráfica que tenemos aquí. Y voy a marcar mi eje X, aquí de color rojo. Mi eje Y también ahí está de color rojo. Significa que el vector resultante viene para la izquierda, un poquito para la izquierda, un chiquitín. Lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer un poquito grueso para que se note. Ahí está, miren. Ese es el componente X que viene para la izquierda, porque como es negativo, y después se va para arriba. ¿Cómo dice? El Y va para arriba. Sí, correcto, va para arriba porque es positivo.
Si fuera negativo se iría para abajo, pero como es positivo, entonces continúa su camino para arriba. Y lo hice más grande para hacer énfasis en que uno es 250 y el otro es 20, o sea, hay una relación ahí de valores. Por lo tanto, el vector resultante es este, miren. Este es el que me interesa. Este de acá. Este es el vector que vale 25106. Significa que este perno o este elemento en realidad está soportando una fuerza que equivale a esta que tenemos acá, en esa dirección. Es como que si se unieran las tres fuerzas y sería una sola, la fuerza iría para esta dirección. Y esto es lo que él está soportando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Todos entendimos? Sí, profe. Entonces, como ya... Diga. ¿A volver a explicar, profe? Es que se me acabó de llamar. Pues sí, pues se está grabando, entonces no hay tanto problema. Solamente les decía así rapidito, que viene para la izquierda, pues porque el componente X es negativo, ¿sí? Y después sigue para arriba, porque el componente Y es positivo, y entonces aquí está el vector resultante, esta que está acá. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ahora, ¿qué sucede? El ángulo que yo calculé es el ángulo medido sobre la horizontal siempre, o respecto a la horizontal. Este ángulo, que está acá, es el que vale 8530. Entonces, para que no se vea así como muy saturada la gráfica, si quieren, lo vamos a hacer aparte para que no nos compliquemos la vida y podamos percibirlo mejor. Entonces, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer una gráfica más o menos de mi resultante. Este de acá, para acá vendría ¿quién? El componente X, ¿verdad que sí? Sí, profe. Profe, Y para acá vendría ¿quién? el componente El Y. componente Y, correcto. Y el de color amarillo Es el resultante. es el resultante, correcto. Ahí estamos. Y el ángulo que yo calculé, ese ángulo de 85 grados, es este. Profe, ¿y cómo sabe que ese es el ángulo? Porque ahí termina la resultante. No. 85 ¿qué era? 0,3, ¿no? O 85,3. 85-30. Ok. O 85,3 que es lo mismo. ¿Por qué el ángulo es ahí? Porque ese ángulo siempre está sobre el eje X, sobre el horizontal. O sea que si hubiera quedado acá, por ejemplo, imagínense que el vector hubiera quedado acá, ese ángulo se mediría desde el eje X. Siempre, nunca desde el eje Y. O sea que si hubiera quedado el vector acá, ese ángulo sería este. O si hubiera quedado de este lado, el ángulo sería este. ¿De acuerdo? Siempre respecto al eje X. ¿De acuerdo, profe? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe, estamos. Entonces, eso me permite visualizar que el ángulo polar sería este. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Profe, no me agrega 94.7. 94.7. Muy bien. 94.7 grados. ¿Por qué? Porque si tengo todo este giro que es 180 y a 180 le quito 85,3, pues entonces 94.7. Entonces, ahora sí, mi respuesta puede quedar de la siguiente manera. Puedo decir que el ángulo es 94.7 grados. Listo. La respuesta. ¿Qué les pareció? Profe, por ejemplo, ahí que midió el ángulo polar, Ujú. mira, por ejemplo, ahí solo topa ahí en la resultante. Sí. Resultante, porque ese es el objetivo, la resultante. Ajá. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, esta es la respuesta. Y si lo quisiera dejar en su forma de coordenadas cartesianas,
Este es el oeste. Este es el norte. Entonces, la respuesta sería R es igual a... Se mantiene 251.06 porque ese es el tamaño de la flechita amarilla. Se dirige al oeste a un ángulo de ¿cuánto? De 85. 85.30 grados al norte. Correcto. Profe, ¿podemos dejar esa respuesta también? Sí, Ah, pero hay que aprender a ver las dos. Bueno, las tres. Diga. Ahí en total hizo 5 respuestas, ¿verdad? 3 respuestas. Esta y esta. Ahí la tangible y... Bueno, estas se unieron. Estas son respuestas pero por separado. Pero hay que unirlas. Y hay que saber cómo unirlas. Ajá. Ya. Sí. ¿Alguna duda con el ejercicio, muchachos? ¿Sí se entendió? sí, profe, ¿entendió? Sí. ¿Qué pongo para copiar? Terminar de copiar. Sí. Copien. Profe, yo. Ahí. Ahora, solo permítame, voy a detener esto. Que si no se nos va a hacer un poquito.